Muchas gracias, Javier. Gracias por concedernos estos minutos en torno al dinero. Encantado, Eduardo. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Oye, ha habido muchas noticias. Se entregó una suspensión definitiva para ciertos tramos del Tren Maya y después creo que ya le quitaron la obra o el control del Tren Maya al Fonatur, se lo dieron al Ejército. En fin, ¿en qué van las cosas con este conflictivo proyecto del gobierno federal? Hijo, es una pregunta complicada de contestar, Eduardo, porque lo cierto es que es un proyecto muy cuestionado Sí, sí, sí. por muchas comunidades y pueblos originarios allá y por organizaciones de la sociedad civil. Hemos tenido muchos problemas para acceder a la información, ¿no? Sí. Entonces, saber y entender bien de qué se trata este proyecto ha sido complejísimo y eso aumentó cuando se vino lo del famoso acuerdazo que recién tiró la Corte. Em, Decir también que, por tanto, los espacios para la participación pública han sido mínimos y pírricos, ¿no? Y hacer eso y buscar el acceso a la justicia también se complicó y este amparo que hoy con gusto compartimos la noticia de la suspensión, pues decir también que ha sido pues un galimatías, ¿no? O sea, casi 3 años para poder llegar a esta decisión de la suspensión y eso es ni siquiera la mitad del camino. Estuvimos casi 2 años para que el Poder Judicial de la Federación admitiera la demanda. Hubo y se aceptó por parte, o sea, hubo una petición desde el gobierno federal y luego eso fue aceptado por el Poder Judicial de la Federación de que todo se concentrara en un solo juzgado, que es este juzgado primero de distrito en el estado de Yucatán. Entonces, pues como muy complejo, las pocas suspensiones que se han dado han sido, en nuestra opinión, desacatadas, ¿no? Entonces han estado modificando el trazo un día sí y el otro también. El tema de los bancos de material para la construcción del tren también ha sido toda una cuestión complejísima. Entonces, pues ¿dónde estamos? Estamos en medio de una batalla donde el gobierno federal tiene una posición muy, muy clara de no parar, ¿no? O sea, Sí. que esta es una obra prioritaria en su leal y buen entender y que eso puede incluso hacer, en nuestra opinión, significa pasar encima de derechos humanos de personas y comunidades que se oponen, ¿no? Y que de acuerdo con la Constitución y con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, pues ellos y ellas también tienen derecho a acceder a la justicia y de que se adopten medidas que puedan prevenir que se les lastimen sus derechos, ¿no? Y de eso se trata el juicio, de eso se tratan los juicios que se han intentado. Porque claro, aquí, Eduardo, la pregunta es, ¿qué pasa si se consuma la obra y se dicta una sentencia favorable? ¿Cómo se haría la Sí, reparación pues sí, de esos del derechos? ¿Me daño. explico? No, espérate, y lo has mencionado, y lo has mencionado correctamente, los derechos humanos y de comunidades indígenas o no indígenas, o sea, hay Sí, derechos que no se pueden, de comunidades que no se pueden pisotear, pero espérate, el daño ecológico, o sea, está atentando en contra de ecosistemas únicos a nivel mundial, únicos a nivel mundial. Eso tiene alcances globales, imposibles de soslayar, ¿no? sí, Eduardo. Fíjate que hace el año pasado, en SEMDA ganamos una sentencia muy importante de la Suprema Corte sobre el proyecto de ampliación del puerto de Veracruz. Y nosotros creemos que esa sentencia es un espejo en la que este proyecto se debe de mirar. Porque en esa sentencia, y bueno, y la jurisprudencia que derivó, o sea, criterios de interpretación oficiales, Sí, la Corte dijo dos ideas básicas. La primera es que los proyectos no pueden ser fragmentados, ¿no? O sea, los proyectos tienen que ser evaluados de manera completa, de tal manera que la autoridad pueda tener a la vista el riesgo que entrañan y por tanto tomar la mejor decisión que convenga, ¿no? Cuando el proyecto del Tren Maya se fragmenta, es decir, cuando le llamamos tramo 1, 2 al 7, pues lo que estamos haciendo y haciendo muy visible es la división sin justificación del proyecto, ¿no? Entonces ahí va, digamos, el primer pecado del Tren Maya. Y la segunda cuestión es el tema de, la Corte dice, tienes que hacer una evaluación holística
y haciendo uso de la mejor ciencia disponible. Y ustedes han visto, por ejemplo, lo que pasó en los tramos 5 norte y sur con el tema de las cuevas kársticas y todas estas cosas, cómo se cambió el trazo. Sí, ¿Dónde estaban los estudios que justificaran estas cosas? O el tema de la capacidad de carga de los ecosistemas que ahora tú hacías referencia. sí, hombre. Entonces, para nosotros es muy claro que el derecho al medio ambiente sano de las personas que viven en la península de Yucatán está en juego por una obra que no ha podido ser evaluada conforme al estándar más alto de protección de este derecho y que eso es una responsabilidad del gobierno federal y que eso al final del día deberá traer una sentencia como la del puerto de Veracruz que dejó aquella obra sin permisos, significa el reconocimiento de violación de derechos de personas y también esta situación de el estado de vulnerabilidad en que se deja la inversión, ¿no? Porque lo que se está generando también entonces es un clima de inseguridad jurídica. Entonces, por donde se le vea, esto no abona a la construcción de país, Eduardo. Sí, bueno, ahora, lo grave es que en una de esas, conociendo al presidente como ya lo conocemos, de qué es capaz, acaba terminando la obra, una obra que va a ser frágil en su sustento, físico, o sea, ingenierilmente hablando, desde el punto de vista de la ingeniería, como social, ¿no? Porque pasa por encima de las opiniones y de las negativas o de las reticencias de las comunidades y va a estar ahí. Yo no sé si va a funcionar mucho tiempo. Un día de se le cae como se le cayó en la capital un tramo del metro y después reconozcamos que, ay, perdón, sí estaba mal hecho. O, por ejemplo, ¿cuántos árboles ya se ejecutaron y para que finalmente cambiaran la ruta del tren, ¿no? Sí, y es una cuestión de fondo, porque también, mira, lo que nosotros hemos estado diciendo es que claramente el Tren Maya no es un proyecto de turismo. O sea, los trenes de pasajeros no son rentables si solo fueran de pasajeros, o sea, van a mover carga. Sí, claro. Y en ese sentido, pues eso quiere decir que entonces, como alguna vez se anunciaba desde Fonatur, este es un proyecto que busca reordenar el uso de suelo en la península de Yucatán y que eso va atado a los polos de desarrollo, eso va atado a el aeropuerto de Tulum, eso va atado a otra serie de cuestiones, ¿no? Entonces ahí también decir y compartir con todo auditorio que la península de Yucatán es un lugar en muchos sentidos en disputa, eh, en el sentido de, por ejemplo, hay una batalla enorme en contra de las granjas de cerdos, hay una batalla enorme en contra del cultivo de soya transgénica, que eso tiene que ver, por ejemplo, con contaminación del agua, ¿no? Y la península de Yucatán vive del acuífero. O sea, la única fuente de agua dulce de la que dispone la población es el acuífero. Y entonces cuando se deforesta, cuando se fumiga, cuando, por ejemplo, todo el tema de las heces de los cerdos o incluso heces humanas terminan en el acuífero porque no hay drenajes, ¿no? O sea, no hay un buen saneamiento, lo que estamos haciendo o atestiguando es un deterioro pues exponencial de las condiciones que sostienen la vida en la península de Yucatán y que el tren las va a agravar, ¿no? O sea, lo que tenemos que entender es que el tren lo va a agravar y que eso va pues aparejado a estos otros proyectos, ¿no? También está el tema del gasoducto, en fin. Entonces, lo que está aquí, digamos, en debate no es un tren, sino son los proyectos que vienen aparejados con el tren y que la península de Yucatán los recibiría en los próximos años y que esa es una decisión pues que las personas que viven en la península de Yucatán tendrían que decidir y eso no ha pasado por ahí, no se les ha presentado información suficiente y completa que permita tener este debate público, por ejemplo. Y me queda claro que lo va a construir a como dé lugar y el diferendo legal, digamos, va a seguir, ¿no? Este asunto va a seguir aunque la obra haya concluido. Sí. Sí, yo creo que aquí también hay una cuestión en juego, que es el tema del papel que juega en un Estado democrático el acceso a la justicia como una garantía de democracia, ¿no? Y por tanto, el sistema
de pesas y balanzas, ¿no? O sea, ¿por qué el Poder Judicial no podría suspender las obras si se consideran que cumplen con todos estos riesgos que pide la jurisprudencia y la propia ley, ¿no? Em, ¿por qué no hemos podido tener un debate amplio Mm, sobre el tren? ¿Por qué no sí, se ha podido presentar el proyecto ejecutivo, no? Alguna vez, sí, conversando con académicos, decían, mira, los megaproyectos siempre han sido muy cuestionados, pero los megaproyectos que funcionan son megaproyectos que se discuten y que, por sí, sí, tanto, de sí. que se discute a que se termina la obra pasan 30 años. Y aquí lo que queremos es resolver una cuestión a partir de una sola visión que parece una especie como de dogma de fe, ¿no? Porque aquí hay una idea pues es que esto es lo que conviene. Cuando fueron las consultas a los pueblos indígenas, a las comunidades mayas, por ejemplo, se decía, mira, puede ser interesante el proyecto, pero antes Mm, de eso tenemos otras necesidades, ¿no? claro, otras No tenemos prioridades, agua, claro, ¿no? claro, No por tenemos supuesto. agua, no tenemos, o sea, entonces está esta cuestión de poder, pues, estar con las comunidades Participar en las decisiones de las propias comunidades que y tienen que haya sus, desarrollo endógeno, que, ¿no? que no son las nuestras. ¿Qué nos acaba enseñando este conflictivo proyecto del Tren Maya? Qué le enseña al futuro del país desde tu punto de vista? Mira, una primera cuestión que nosotros en SEMNA hemos visto es que los gobiernos son muy dados a sacrificar rápidamente el medio ambiente por sus obras emblemáticas. Eso lo hemos visto a lo largo y ancho de la República y eso no es exclusivo de esta administración, ¿no? O sea, eso Sí, se ha dicho. Una segunda cosa que sí constatamos con esta obra es el tema de lo vital que es el derecho de acceder a la información y sí, que el tema del acuerdazo lo ha impedido, ¿no? Y bueno, todo lo que hemos visto en la batalla del Linayo, o sea, decir que si ese derecho no puede ser ejercido con las garantías que hoy tenemos y que funcionan muy bien, entonces vamos a entrar en un cuarto oscuro, pues muy difícil para hacer la labor de defensa de derechos humanos, pero sobre todo para tener un espacio democrático donde se puedan debatir las ideas, donde se puedan contrastar. Este proyecto también nos deja un, pues un dejo y una necesidad como muy clara de que los espacios para, para la toma de participación tienen que ser ampliados, tienen que ser mucho más efectivos de lo que hoy existe la legislación y de lo que se ha cerrado hoy día, ¿no? Y que ahí, por ejemplo, Eduardo, hay toda una reflexión regional a mm, partir del acuerdo de Escazú, ¿no? El acuerdo de Escazú que entró en vigor en el 2021. Ahí hay una serie de luces y de obligaciones para el Estado mexicano que podrían ayudar, ¿no? O sea, al final del día todos queremos vivir en dignidad y queremos vivir en bienestar, ¿no? Pero eso pasa porque podamos, pues, reconocernos, dialogarnos y escucharnos, ¿no? Y entonces una tercera cosa que sí creo que también que este proyecto refleja es la necesidad de la escucha y del no polarizar, ¿no? Porque aquí sí, también el tema de la descalificación ha sido muy dura, ¿no? Ha habido las mañaneras y desde las mañaneras ha señalado a las comunidades, a las organizaciones y al mismo poder judicial, ¿no? Y eso, pues, deslegitima, por ejemplo, causas que son sumamente justas. Eso pone en riesgo a un montón de personas, ¿no? Porque se activan las agresiones y aquí mm, te invito y a tu auditorio a echar un ojo al informe de personas defensoras que año con año el SEMDA publica y que este es el año con mayor número de agresiones desde que nosotros tenemos registro, ¿no? Y tenemos ya 9 años haciendo este reporte. bueno, Eh, entonces, la situación es grave, las ventanas de oportunidad son múltiples y esto creemos que se puede distender si el tema del medio ambiente y el tema pues, de la participación se ponen al frente. sí.
Javier, estaremos cerca de ustedes, y si nosotros no atinamos a distinguir los tiempos importantes para la lucha de ustedes, pues con toda confianza nos tocan la puerta y nos avisan Claro que sí. que hay algo que la sociedad deba de conocer. Yo creo que este asunto va a dar muchas lecciones dolorosas al país y se hablará mucho de este proyecto, aún habiéndose concluido, si es que algún día se concluye. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti, Eduardo, un saludo para ti y todo el auditorio. Muchas gracias. Gracias. Estaremos en contacto, Javier. Hasta Gracias. luego. Gracias. Nosotros hacemos una pausa. Regresamos.